bienvenidos un día más a Tu Bienestar, el portal de salud de Estadio Deportivo. Bueno, aquí en Tu Bienestar lo que tratamos es de dar bienestar, de informar sobre patología musculoesquelética, patología cardiovascular, cualquier cosa que se proporcione salud a las personas, a los futbolistas, a los deportistas, dar salud, ¿a que sí, Paco? Y soluciones. Y soluciones. Que es importante. Bueno, pues tenemos a Paco, que es el codirector del programa, y hoy tenemos un invitado de excepción, que es el doctor don Rafael Muela Velasco. Rafa Muela, te voy a llamar Rafa. Claro. Rafa actualmente es el jefe de servicio de traumatología y cirugía ortopédica de la Clínica Santa Ángela de la Cruz Viamé. Ha sido durante muchos años adjunto del servicio de cirugía y traumatología de la unidad de rodillas del Hospital Virgen del Rocío y es además asesor de todo el área de salud del Real Betis Balompié. Es una eminencia, es un profesional con un prestigio nacional e internacional indiscutible y que, y vamos a hablar hoy un poco de patología musculoesquelética, sobre todo relacionada con la rodilla, que sobre todo es yo creo que es su predilección, ¿no? La rodilla, Rafa. Muchas gracias por venir, Rafa. Bienvenido, asesor y consejero. Sí, señor. Bueno, pues Rafa, como asesor del área de salud del Real Betis Balompié y como director, como jefe de servicio de la clínica de traumatología de la Clínica Viamé, pues tiene un equipo con excelentes profesionales. Aquí en esta fotografía pues tenemos a mi amigo Centro COT, que también tiene un centro privado de traumatología, que tiene a mi amigo Paco Montilla Jiménez y a Juan Rivera, que es yo creo que es de los mejores traumatólogos relacionados en cadera que tenemos en Sevilla. Vamos a ir poniendo imágenes ya poco a poco y hablando. Bueno, Rafa, tú cuéntame, ¿la traumatología siempre te ha gustado desde pequeño? Cuéntame un poco. Hombre, yo sí, ha sido mi idea desde que era pequeñito, el ser médico primero y después con el paso del tiempo, también desde muy pequeño, me gustaban las manualidades. Me gustaba hacer cosas de electricidad, de tal. Hice un bachiller muy enfocado también a las manualidades y desde siempre dije que quería ser traumatólogo. Ya después, pues con el tiempo me fui afianzando en eso y posteriormente, después de bastantes años haciendo traumatología general, pues ya me enfoqué en la rodilla y ya pues desde hace 30 años me dedicaba a operar y a ver pacientes con problemas de rodilla. Al final, operar una rodilla es una manualidad también. Sí, lo que sí es verdad, una cosa que yo siempre, cuando hablo de temas de estos con compañeros, aunque la traumatología es una especialidad eminentemente manual, práctica, donde metes tornillos y metes clavos, pero es muy importante también la exploración física, es importante hablar con el enfermo, tocar esa rodilla, tocar esa cadera, o sea que no podemos perder de vista que al final somos médicos y que tenemos que empezar con una anamnesis, hablando con el enfermo a ver qué le ocurre. Porque es verdad que hay muchas personas que piensan que los traumatólogos son carpinteros, cosa que es absolutamente falsa. Somos médicos y es importante conocer la historia y el proceso de enfermedad, ¿no, Rafael? Claro, yo, Javier, a diario le digo a los pacientes, porque muchas veces llega el paciente con el CD para que tenga usted, ¿qué le pasa? Tenga usted. Sí. No, mire, es muy importante, las imágenes no lo son todo. Una resonancia tiene sus pros y sus contras. Hay que hablar con el paciente, ver cómo se ha producido la lesión, en qué contexto, cuánto tiempo, cómo, si fue solo, si fue acompañado, y después, importantísimo, la exploración en una camilla. Exacto. Eso da muchísimos datos. Sí, los enfermos no son radiografía, no son resonancia, no son electro. Es un complemento. Son exploraciones complementarias necesarias, por supuesto, pero lo importante es lo que ha dicho don Rafael, el mecanismo lesional, explorarlo, ver los signos de si hay lesión o no. Bueno, en esta fotografía tenemos aquí a don Rafael con Rafa Gordillo y con un aficionado Antoñito, que es muy querido en el Betis. Que tiene muy querido en el Betis. Es de Constantina, de mi pueblo, y sí. Tiene un carisma impresionante, un don de gente que todo el mundo lo quiere y no se para en nada. Y en la otra se ve aquí a Paco Montilla Jiménez, que es un magnífico traumatólogo de rodilla, por supuesto, de rodilla, y Javier Serrano. David Serrano otro. Bueno, pues las lesiones en los deportistas, no solamente amateurs, y sobre todo en el deporte, en el fútbol, ¿la rodilla quizás sea la articulación que más se lesiona o no? Sí, en el deporte es la que más se lesiona, sin lugar a dudas.
Es una articulación de mucha movilidad, con una complejidad por las superficies articulares, es decir, no son superficies lisas, son convexas, una, otra cóncava. Entonces esa funcionalidad hace que sea una articulación muy vulnerable. Claro, es una articulación poderosa, donde hay muchas estructuras ligamentosas, que ahora veremos una fotografía, están no solamente los huesos y los cartílagos, que al final los cartílagos es donde subyace la artrosis, que posiblemente sea la patología más frecuente de la rodilla, pero después tenemos los ligamentos cruzados, anterior y posterior, los ligamentos colaterales, ahora iremos viendo. ¿Hay muchas lesiones de jugadores de pádel, Rafa? Porque sí, los jugadores de pádel ahí son movimientos muy bruscos. Porque, Paco, todo lo que sea correr, frenar, girar, saltar, eso es un mecanismo de estrés para la rodilla. Y entonces en un mal apoyo, en una caída de un salto, pues siempre se producen eso. Estos son lesiones articulares. A mí lo que me gustaría también decir que en cualquier deporte que estamos tratando, la primera lesión o la más frecuente son las lesiones musculares. Lesiones musculares son muy frecuentes, muy importantes, y esas muchos se deben pues, por falta de preparación, de calentamiento, de ejercicios de estiramiento, de cantidad de circunstancias, ¿no? Sí. Pero después las lesiones articulares son las que... Sí, además a lo que pasa, Paco, yo creo que es que además el pádel, que se puso de moda y que empezó a jugar todo el mundo al pádel, gente que no había hecho deporte en su vida. ¿Qué pasa? Pues como no se hacen además el adecuado ejercicio de calentamiento, etcétera, lo de las roturas fibrilares, claro. Yo que sé cuántas habré visto, a nivel gemelar, a nivel del bíceps femoral, incluso roturas del tendón de Aquiles, que es un tendón poderoso. El pádel es el tema del calentamiento es importantísimo en todos los deportes, antes y después. Estiramiento. Sí. Bueno, aquí tenemos en esta foto a don Rafael Muela interviniendo con una rodilla, con tu hija. Entonces, con mi hija, que está haciendo el MIR de traumatología, y buen profesor, está empezando sus pinitos y con mucha ilusión. Y esto, pues estamos después de un congreso que tuvimos de la Sociedad Española de la Rodilla, que entonces era presidente mi compañero Paco Montilla, con el doctor Leyes, el doctor del Sporting de Gijón, que son número 1, Toño, y bueno, son todo el equipo médico del Betis, y la verdad que fue una reunión que tuvo muchísima asistencia y muchísima expectación. Llevamos también jugadores del Betis, en fin, estuvieron ahí muy interesantes. Es que equipos de alto nivel como el Betis, como el Sevilla de primera división, el equipo médico no son solamente traumatólogos, hay traumatólogos, fisioterapeutas, psicólogos, entonces es importante esa labor de equipo para que todo funcione como una rosa. Esto también, ¿no? Pues eso, en las jornadas también de Sero y Deporte, Sociedad Española de la Rodilla y Deporte, con el doctor Rivera, el doctor Montilla Serrano y el doctor Álvarez, que es el médico del primer equipo del Betis. Sí. Rafa, ha evolucionado mucho desde cuando empezaste hasta ahora el tema quirúrgico con el tema de la rodilla, muchísimo. Mira, yo no recuerdo el año, pero podría ser en el año 80 y algo, en Virgen del Rocío, no se hacía artroscopia. Yo tenía un maestro ya cuando me dediqué a la rodilla, a partir del año 85 podía ser, o cerca de los 90. Y no se hacían artroscopias porque era un campo que estaba empezando. Entonces yo estuve con el doctor Pedro Guillén en Madrid durante un tiempo, y cuando vine pues a los compañeros de la unidad de rodillas, sobre todo a mi maestro, al doctor González Buendía, pues digo, mira, esto hay que ponerlo en marcha. Claro, aquello fue un cambio, un impacto que al principio todo el mundo, yo claro, venía de ver con el doctor Pedro Guillén la artroscopia, y aquello fue un impacto cuando llegué a Virgen del Rocío, que había cierta resistencia. Después, al cabo de 3 años, ya no se abría una rodilla para operar un menisco, ni para hacer un ligamento y tal y cual. Entonces eso fue un cambio importante, pero no solo en eso. Hombre, la artroscopia ha cambiado radicalmente. Hoy se hacen muchísimas cosas, no solo lesiones de meniscos, se intervienen los ligamentos cruzados, se interviene, lesiones condrales, en fin, se hacen muchísimas cirugías por artroscopia.
la cirugía abierta tiene sobre todo en la ortopedia, tiene su parcela y sigue siendo muy importante. Claro. Sí, la verdad es que la artroscopia eso ha sido una revolución. Claro, es que meter una cámara de televisión y ver por dentro de la rodilla. Claro, y Javier, se empezó por la rodilla, pero es que hoy hay cantidad de cirugía en el hombro, en el tobillo, en el codo, en el pie, que se hacen por artroscopia. Claro. Entonces, pues eso... minimiza el riesgo quirúrgico, facilita la rehabilitación. Claro, mucho menos invasiva. Estamos hablando del tema del menisco, los ligamentos y eso, pero hay otra cosa más grave todavía, que son los cartílagos, que antes lo hemos comentado, Frontena, que es la enfermedad que tuvo de Lilson, ¿no? Eso puede ser la retirada de un futbolista profesional. Cuando hay, claro. ¿Y por qué se produce el tema? Normalmente en un deportista que tiene una rodilla sana y que se produce una lesión cartilaginosa o osteocondral de hueso y cartílago, son por un impacto en una mala posición y tal. Entonces, el cartílago tiene un problema, y es que como no tiene riego sanguíneo, el cartílago no se regenera. Entonces, cuando hay una lesión del cartílago exclusivamente, ya podemos hacer ahí lo que sea, que nunca va a tener la misma calidad lo que pongamos, lo que hagamos y tal, que el cartílago original. Y eso en gran parte de las lesiones que se producen en el cartílago hacen que el deportista tenga que o bajar de nivel o retirarse del Claro, es que deporte. son lesiones que el cartílago que recubre el hueso, Claro. se producen úlceras subcondrales y lesiones que son difíciles de tratar. Sí. Ahí también entra mucho la rehabilitación y bueno, hay algunas infiltraciones que pero regenerar no hay nada que regenerar. Es complicado. Las infiltraciones nos ayudan, la cirugía para limpiar, para hacer microperforaciones, para crear incluso trasplantes de cartílago. Pero cuando uno hace un trasplante de cartílago, pensar que el jugador va a tener el mismo nivel es complicado. ¿Y por qué algún jugador se lesiona muchísimo, o sea, más que otro? ¿Puede ser debido al tema de una mala alimentación o algo, claro, a malos hábitos? Porque hay muchos jugadores que sabemos todos que se lesionan con mucha frecuencia. Claro, hay muchísimas. En los miembros inferiores, que principalmente es lo que se dan lesiones en los deportistas que tratamos, la alineación del miembro inferior es esencial. Hay personas que genéticamente tienen lo que son las piernas en paréntesis, el gen Uvaro, y eso predispone a tener una serie de lesiones. Hay otras personas, al contrario, que tienen los miembros inferiores en X, en uvalgo, y también tienen tendencia a tener más lesiones. Y después, importantísimo, la preparación, como decíamos antes, tener una buena musculatura. La nutrición en los deportistas es importantísimo. Hay que se les suele o deben de tomar una cantidad de suplementos de vitaminas, de productos de magnesio, sí. De todo esto que está tan de moda ahora. De todo que está tan de moda. Pero que influye muchísimo. Claro. La nutrición y los complementos influyen muchísimo en esto. Vamos, que influiría, pues me imagino, pero prescrito por un médico, lo que hay claro. Me voy a tomar colágeno, me voy a tomar... Influye hasta el estado emocional. Todo influye. También, sí, todo influye. El tema psicológico influye muchísimo. Importante. Bueno, en esta fotografía tenemos a 3 guapísimas mujeres y súper inteligentes, que la mayor es tu hija, que está haciendo la más pequeña es Reyes, que es la que está intentando seguir la senda, y después Patricia y Maite, que son las más mayores. Y aquí tenemos a Rafa con José María del Bosque, ¿no? Del Bosque. Vicente del Bosque, que estuvo dando una conferencia que organizamos aquí en Sevilla, y la verdad, pues muy afable, muy cariñoso. ¿Tiene cara de bonachón? Sí, es buena gente. Bueno, y ganamos un mundial con él, ¿no? Sí, el único mundial que hemos ganado lo ganamos con él en Sudáfrica. Sí. Bueno, estos son fotos de lesiones de deportistas de élite. Yo ahora mismo que no me acuerdo de los nombres, pero bueno, fijaros en esa imagen, la fractura abierta de tibia y peroné. Claro, una fractura. Y la deformidad. El desplazamiento que tiene. Ese tipo de lesiones pueden acabar con la vida del jugador. Bueno, a mí me preocuparía decir, depende de la edad. Claro. Si una lesión de esta se produce con 32 años es complicado. Si una lesión de estas se produce en un chico, hombre, si la fractura es una fractura limpia y pega, pues... Sí, además no afecta la articulación. Puede volver a jugar, porque no es articular. Las articulares son más complejas.
Esto es una lesión que es muy conocida, esta de Ronaldo, cuando se rompió el tendón rotuliano, se ve ahí la rótula arriba y aquí queda un hueco. Claro, aquello le retiró prácticamente. Después jugó, pero ya a un nivel ínfimo y no tenía tal. Pues todo, fíjate qué barbaridad. El pisotón ese, una fractura, luxación de tobillo. Eso está de terror. No lo vio Robar, no está bárbaro. No está bárbaro. La verdad que impresionante. Claro. Entonces son lesiones muy complejas, muy graves, sí. Sobre todo para seguir. Aquí hay otra fractura de tobillo. Claro. Eso es complicado, eso son un año sin jugar prácticamente, ¿no? Hombre, sin jugar, claro. Y después, pues eso que hemos dicho. Un chico joven puede, pero un jugador de 30 años... Claro, estamos hablando de un chaval de 31, un tío joven. No, claro. Es joven, pero claro, hoy día hay una exigencia de competitividad enorme y entonces no es lo mismo jugar en una tercera federación que jugar en la primera división. Me estoy acordando ahora de Carolina Martín, la jugadora de badminton, que lo ha pasado fatal con el cruzado. Con el cruzado, con el claro. Cruzado, esta es también una excepción, Sí. Es una chica de una constancia y de una integridad enorme y ha superado los dos. Sí. Tampoco ya está al mismo nivel. Claro, que esto, una deportista de por segunda vez que ha tenido mala suerte. Por segunda vez, pues lógicamente Bueno, pues entonces, una rotura de ligamento cruzado. Las lesiones más frecuentes en la rodilla en los jugadores, en los deportistas, son lesiones de los ligamentos cruzados. La más frecuente puede ser el menisco. El menisco. Una rotura de menisco, porque en un mal apoyo, con un mecanismo de giro, valgo o varo, pues puede romperse un menisco. El menisco, que hace 30 años no se valoraba como se valora hoy. Hoy el quitar un menisco tiene una trascendencia enorme, ya eso se lo advertimos porque a veces hay que hacerlo porque es un menisco destrozado. Y no se puede conservar, entonces se lo advertimos mucho al paciente. Yo tengo un hijo al que le tuve que quitar prácticamente con 30 años un menisco y siempre se lo digo. Tu futuro no es hacer deporte de impacto, porque el menisco es un amortiguador y un estabilizador muy importante de la rodilla. Y el que no tiene menisco está abocado a tener una artrosis porque ha perdido esa amortiguación y esa estabilización. Y el cartílago de la zona del menisco interno o externo va a sufrir mucho si se castiga esa articulación. Hoy día lo que más tendemos es a intentar conservar ese menisco. El coserlo siempre que se pueda, pero el menisco tiene un hándicap y es que solo tiene sangre en la periferia, solo le llegan unos hilitos de sangre en la periferia. Entonces, cuando en la periferia hay una rotura, se puede conservar el menisco dando unos puntos de sutura con unos artilugios que tenemos. Cuando el menisco está en una zona blanca que llamamos que no tiene riego sanguíneo, ahí no va a cicatrizar. Y aún así hoy intentamos coser para que si puede el menisco aguantar años y aunque después haya que hacer una segunda artroscopia, mientras más tiempo tenga su menisco, mejor se va a conservar. Sí, es que antes se hacían disectomías completas, se quitaba el menisco. Antiguamente se hacía una artrotomía a ciegas, no había resonancia, no había ninguna evidencia, nada más que la exploración clínica, y entonces está roto el menisco, y entonces se abría un poco y el cirujano, el traumatólogo, metía una cuchilla por el borde y salía, pues, mire usted el menisco. Claro, se quitaba el menisco entero alegremente y después pues vemos que 20 años después el paciente tenía una artrosis de miedo. Entonces, hay que ser muy conservadores con él. Rafa, las lesiones de menisco en asa de cubo que provocan el bloqueo, ¿esas suelen tener buen resultado? Si se cogen, es decir, si no se demoran, y el asa de cubo es un asa de cubo limpia, en la periferia, como suelen ser la mayoría, se pueden reducir, poner en su sitio y coser. Son las que más agradecidas son para una sutura meniscal. Y en un porcentaje alto, todo el que ha sido deportista de élite desarrolla con la edad una artrosis. Todos no tiene por qué. Todos no, pero influye mucho lo que decíamos antes. Influye mucho la alineación. Primero, el que haya tenido lesiones durante su carrera deportiva. Por ejemplo, el que ha tenido lesiones repetidas de un menisco, el cruzado, tal, pues eso puede influir en que en el futuro tenga una artrosis. Pero las que más
están abocadas a tener una artrosis son las piernas, los miembros inferiores que no tienen un eje recto del miembro inferior. Los que, como decíamos antes, son en paréntesis o varo o en X o valgo. Esas son rodillas que están abocadas a tener, por el exceso de deporte, tener una artrosis. Ahora que estás hablando de la pierna arqueada, como la que tiene Isco. Isco es una persona muy propensa a la lesión. Esta última lesión que ha tenido le ha llevado mucho tiempo. Claro. Quizá esta misma lesión en otro tipo de jugador que no tenga esas piernas tan arqueadas hubiera sido menos tiempo la recuperación. Indudablemente. Isco, por esa forma que tiene, sus tibias, que son muy, muy varas, pues entonces tiene una predisposición a tener eso. Es verdad que ha estado muchos años jugando y esto ha sido la mala suerte de en 2 ocasiones tener esa lesión. Esperemos que sea la última. Parecía una patadita tonta. Sí, pero don Rafael, que es que esa morfología en Genubaro, en paréntesis, predispone a que sufran los meniscos internos, me imagino, probablemente por la mayor presión e impacto. En este caso ha sido el peroné. Peroné, que es el hueso que está en la parte externa de la pierna y que lógicamente, claro, es aquí, y que como está deformado en varo, pues claro, el impacto ahí es fastidiado, pero bueno. Claro, ya lo tenemos disponible. Ya ¿no, está Rafa? resuelto. Está resuelto. Ya, sí, estará para derbi, sí, ¿no? Bueno, sí, lo que no sé yo si estará para jugar los 90 minutos, porque él tiene que empezar a hacer una pretemporada ahora. Con 45 le sobra. y hay muchas veces que se producen lesiones combinadas, porque se puede lesionar el menisco interno con el cruzado, la triada. La típica triada, que es la lesión del ligamento lateral interno, menisco interno y cruzado anterior. Que es ese, ¿no? Entonces esa es una lesión muy grave. Lo que menos nos preocupa hoy día, fíjate, para mí lo que menos me preocupa es una rotura aislada del cruzado anterior, porque eso se recompone, se reconstruye con bastante buen resultado. Ya si hay una lesión meniscal, ensombrece un poquito el pronóstico, porque dependerá de que se pueda coser o no se pueda coser, se pueda suturar o no se pueda suturar. Y peor pronóstico si todavía hay una lesión del ligamento lateral interno. Entonces ya eso es bastante más grave. ¿Y todo eso se puede hacer por artroscopia, ese tipo de...? El menisco y el cruzado anterior sí. El ligamento lateral interno es cirugía abierta, a veces mínimamente invasiva. Si es una desinserción del fémur, pues entonces y es reciente, con una mínima incisión se puede reinsertar y tal, pero siempre cuando es un deportista de élite conviene, además de reinsertar, hacer una plastia suplementaria para fortalecer eso. Bueno, pues... ¿Le puede decir a nuestro oyente cómo cuidar una rodilla perfectamente? O sea, cómo darle una buena salud a nuestra rodilla. ¿Cuál es? Pues primero, lo que decíamos antes. Dicen que el cuádriceps es el vigilante de la rodilla. Un buen cuádriceps tapa muchos defectos de la rodilla. Entonces es importante tener un buen cuádriceps. También los isquiotibiales, los aductores, en fin, todo eso son importantes. Pero aparte de tener una buena musculatura, dependerá también como decíamos también, la alineación del miembro inferior. Hay personas que tienen un discreto varo, que son discretos piernas en paréntesis, y a lo mejor deben de llevar una plantilla que trate de corregir un poquito ese mal apoyo que tiene. Y al contrario, cuando son personas en X, en miembros inferiores en X o valgo, tener otra cuñita en la parte interna del talón para tratar de corregir el valgo. Dicho eso, hombre, hay personas que por su genética tienen mayor predisposición a tener problemas. Hay con frecuencia personas que hacen mucho deporte y tienen una articulación fémoro-patelar, es decir, entre la rótula y el fémur, que tiene una anomalía importante. Entonces son las luxaciones de rótula que se dan con frecuencia y que normalmente están provocadas porque la anatomía de su fémur en la parte frontal y de la rótula no son normales. Entonces esas rodillas no son aptas para determinado tipo de actividad. Es
Es decir, no son aptas para hacer actividad de confrontación con saltos, sprints, giros y tal. Son para otro tipo de confrontación. Entonces depende mucho de la anatomía que tenga el paciente. Claro, es que esto hay que individualizarlo mucho. Claro. Es que hay personas en donde por su anatomía, por su genética, como ha dicho el doctor Muela, pues a lo mejor no le vienen bien ese tipo de deportes, mejor la bicicleta estática, Claro, sí, pero de hecho o la natación. para la rodilla, que lo que es muscular. Claro, claro. Para evitar muchas efectivamente. Y lo que ha dicho es muy importante. Muchas veces el problema, a lo mejor hay que recurrir a un podólogo, a un estudio de la estática del pie, que puede corregir. El podólogo no va casi nadie. Pues y es importante. Cada vez más. Cada vez más, Paco, sí, cada vez más. Porque el podólogo... Siguiendo la cosa que más utilizamos, son los pies. Claro, claro, efectivamente. El podólogo cada vez tiene más especialización, te hace un estudio de la marcha, está muy sofisticado el tema está muy avanzado, y la verdad es que cada vez la gente va más al podólogo tratando de mejorar su dinámica. Bueno, señores, ¿Puedo poner un compromiso? Hombre, siendo consejero del Betis. Hombre, claro. ¿Seguirá Pellegrini con nosotros? Vamos a ver. Voy a poner un compromiso. Verás tú, estamos en el estadio deportivo. Aquí son, pero mucho. Son dos partes, Paco. Ya, está claro. El míster y es el club. Está claro. Yo creo que siempre ha habido buena sintonía, y creo que la hay, y creo que se puede llegar a buen puerto, pero como todo esto es una negociación, que le interese a él y que le interese al Betis. La verdad es que todo el mundo estábamos encantados con lo que ha hecho Pellegrini en nuestro club. Entonces yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Estamos centrados, él en su parcela, nosotros en la nuestra. Se está hablando, se sigue hablando, y llegará un momento en que se llegará a un acuerdo. Además te voy a decir una cosa. ¿Te has dado cuenta que también le gustan los toros, no? Sí. Bueno, Rafa Muela es un apasionado de la vida, es positivista, le gusta el rocío, los toros, la feria, le gusta todo. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para seguir hablando. De Constantina. Sí, señor. Aunque haya estudiado en Valladolid. Sí. Pero estuvo estuvo en Valladolid, en Constantina, haciendo bachiller, ¿no? Sí, yo hice el bachiller en Valladolid con Narro. Sí, con el doctor. Porque el doctor Narros y mi madre eran del mismo pueblo, de Medina del Campo. Y él y el doctor Narros, cuando nos hemos conocido siempre, hablamos mucho, porque mis tíos tenía 3 tíos médicos en Medina del Campo, y eran los que atendían a la familia del doctor Narros. Eso. Lo llamaremos un día para hablar de las contusiones craneales, y de los golpes en la cabeza, que también son frecuentes en el fútbol. Me hice médico porque yo veía al médico del pueblo que llegaba a la casa del enfermo, se sentaba en la cama y le cogía la mano. Por eso me hice médico. Porque ese médico, cosa más bonita. Pues ese médico era mi tío. Fíjate. Qué curiosidad. Ese médico era Federico Velasco. Federico Velasco, que era mi tío. Qué casualidad. Bueno, señores, pues se nos hemos quedado sin tiempo. Hemos tenido cortísimo. Hemos tenido el placer de tener aquí al doctor Muela, que es un experto y una eminencia, y un gran docente, que a mí me ha enseñado mucho también, por supuesto, aparte de otros muchos compañeros traumatólogos del Virgen del Rocío. Y yo el resumen que quiero plantear es que es muy importante saber qué ejercicio hacer en función también de tu anatomía y tu genética. Para eso están los profesionales. Es muy importante calentar bien antes de hacer cualquier deporte para evitar lesiones musculares, etcétera. Y bueno, y confiar en los magníficos profesionales que tiene nuestro sistema nacional de salud. Muchísimos. Son muchísimos. Yo creo que... ¿Me lo vas a permitir? Sí, por supuesto. Y una cosa que quiero transmitir, que no todo el mundo está apto para todos los deportes. Correcto. Que cada uno tiene unas cualidades, una anatomía, una musculatura, y que depende de cada uno el que pueda o deba hacer una actividad u otra. Correcto. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias por venir, Rafa. Estoy encantado. Muchas gracias por venir. Tiene que venir más. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por venir. Venga, pues nos vemos el próximo día. Muy buenas. Señores. Adiós. Adiós. El de Rosco. Adiós.